Buenos días a todos. Lo primero quería agradecer al Instituto Juan de Mariana que me haya invitado un año más y decirle que les doy la enhorabuena por haber elegido este ámbito tan maravilloso de la Universidad Doña Cristina del Escorial para hacer la universidad de verano. Les animo a que los años sucesivos continuemos aquí. No es que tenga nada contra las Islas Canarias, pero la verdad es que es espectacular el marco. Normalmente, mis intervenciones suelen ser bien de teoría económica, filosofía política, y rara vez hablo sobre temas concretos de políticas públicas. La razón es que me aburre. Ya dejo a mis discípulos que apliquen la teoría al ámbito concreto de la realidad. Sin embargo, vamos a hacer una excepción hoy, porque creo que el problema de las pensiones es con gran diferencia el problema más grave desde el punto de vista económico, social y político también, que en este momento afecta a nuestro país. Y por eso merece la pena que hagamos una serie de reflexiones y luego, si hace falta en el debate, las pulamos todavía más sobre este tema. A nadie escapa que es un tema de actualidad. Recordemos las manifestaciones de los jubilados, las promesas del Pacto de Toledo, la ambivalencia, las dudas de nuestros políticos. Y lo que pretendo hoy, a lo largo de una hora, pues, es dar un poco de luz desde la perspectiva, desde la óptica de la Escuela Austriaca de Economía sobre este tema. La crisis de la seguridad social es una crisis que tiene una doble naturaleza. Es decir, por un lado es una crisis técnica, tiene una razón de ser técnica, de teoría económica y técnica, pero también tiene una faceta ética. Y vamos a comentar ambos aspectos a lo largo de esta mañana, los aspectos técnicos y los aspectos éticos, pero a mí lo que me gustaría comenzar diciendo es que unos y otros, como sucede siempre en la vida, están íntimamente relacionados. Porque vamos a ver cómo las insuficiencias técnicas del sistema público de pensiones, basado en el reparto, de alguna manera producen graves injusticias, graves problemas desde el punto de vista ético. Y por otro lado, el concepto erróneo de justicia social en el que se fundamenta la justificación del sistema hace inevitable la crisis técnica. Luego hay una conexión clarísima entre ambas facetas. Ni que decir tiene que las pensiones es uno de los tres pilares esenciales del tan alabado estado del bienestar, siendo los otros dos el sistema sanitario y la educación. Y lo que vamos a decir hoy sería extrapolable en gran medida desde el punto de vista de análisis teórico-interpretativo a los otros dos pilares. De hecho, uno de los proyectos que venimos acariciando desde hace unos pocos de años es producir una nueva película, sería la cuarta o la quinta que produzco, dedicada a la crisis del estado del bienestar. Vamos a ver si somos capaces de culminar este proyecto, porque desde luego sería una bomba. Y en esa película y en ese guión, una parte fundamental estaría dedicada a lo que estamos viendo hoy en relación con las pensiones. Bien, vamos a comenzar con la crisis técnica y muy rápidamente, de manera sintética, vamos a ver los diferentes aspectos de esta crisis técnica. Y para entender la crisis técnica, lo primero que hay que entender es muy bien cómo se financia el sistema público de pensiones. Se financia a través de lo que se llama el sistema financiero de reparto. Esto en inglés se dice Pay as you go system, O sea, que se va pagando sobre la marcha. ¿Qué significa sistema financiero de reparto? Pues significa que la totalidad de las contribuciones que se pagan cada año al sistema se gastan íntegramente en el pago a los pensionistas, es decir, a los jubilados, a las viudas y a los huérfanos. Se coge con una mano contribuciones y se gastan íntegramente en pagar pensiones. Esas contribuciones tienen un importe muy elevado. Para que se hagan ustedes una idea, hasta la base reguladora, que son un importe muy alto, un salario muy alto de 3.000 equivalente y pico euros al mes,
el coste de la contribución está en torno, dependiendo del sector en el que nos movamos, del 36-37% al 41% del salario. O sea, un porcentaje altísimo. Si eleváramos al bruto el salario incorporando ese coste, pues estamos hablando de que entre una cuarta parte y un tercio de todo lo que ganamos se nos extrae vía impuestos para financiar el sistema. Hay que recordar también que aquí hay una pequeña trampa jurídica y es que está establecido que 30 puntos, en torno al 30% del coste, se dice que lo paga la empresa o el empleador y el trabajador se le descuenta el 7% restante, un 6,7%. Digo que es una trampa semántica porque mucha gente piensa, es que es la empresa la que me paga la contribución a la seguridad social. Yo solo pago el 6%, pero el coste más grande lo paga la empresa. Enseguida vamos a ver que esto, desde el punto de vista de teoría económica, es completamente falaz, como ya puso de manifiesto Mises hace muchos años, ¿no? Lean ustedes en su libro sobre el socialismo, porque en última instancia el coste íntegro lo pagan los trabajadores, como vamos a ver enseguida. Bueno, pues entonces el sistema financiero de reparto, el primer aspecto de problemática técnica que vamos a resaltar es que incide muy negativamente sobre el ahorro individual. Y si incide muy negativamente sobre el ahorro individual, incide muy negativamente sobre el ahorro agregado, sobre el ahorro social. ¿Y de qué manera incide muy negativamente? Bueno, pues muy sencillo. El sistema financiero de reparto significa que los que están trabajando están financiando las pensiones de los ya jubilados. Pues bien, en la medida en que los que ahora trabajamos confiemos que el día de mañana, cuando nos jubilemos, los que trabajen entonces, es decir, nuestros hijos, nietos, etcétera, van a hacer lo mismo que nosotros hacemos hoy, en la medida en que se confíe por parte de la generación activa que actualmente soporta el peso de financiar el sistema público de pensiones, se confíe, repito, por parte de esa generación que cuando ella pase a ser pasiva o jubilada, los que entonces trabajen se comporten de la misma manera que nosotros, en esa medida no es preciso ahorrar, no es preciso, digamos, acumular recursos, fondos financieros, o acumular bienes de capital para hacer frente a la provisión de nuestras necesidades de jubilación el día de mañana. Y de hecho hay bastantes estudios empíricos que comparan distintos países con sus diferentes sistemas de jubilación y confirman que en la medida en que el sistema público de pensiones basado en el reparto esté más desarrollado, la tasa de ahorro tiende a ser más reducida. Y concretamente en el caso de España, que tiene un sistema, como vamos a ver, de pensiones basado en el reparto muy desarrollado, con una tasa de sustitución, que ahora explicaremos lo que es, muy elevada, sistemáticamente, dependiendo las diferentes fases del ciclo, la tasa de ahorro es más reducida que la de otros países, como puede ser Inglaterra, etcétera, donde el sistema de pensiones no está financiado en base al reparto, sino a la capitalización, como es algo, por otro lado, fácil de entender. Este efecto negativo sobre el ahorro tiene efectos muy negativos. Recuerden lo que decía Mises, que en economía está todo interrelacionado. De hecho, las crisis económicas son resultado siempre de falta de ahorro, no de escasez de consumo, como piensan los keynesianos. Cuando se produce la burbuja, se induce sistemáticamente errores de inversión, se lleva a que los empresarios inviertan en proyectos de inversión como si el ahorro de la sociedad fuera superior al que en realidad es, engañados por las facilidades crediticias de la etapa previa de expansión crediticia, que genera de la nada la banca con reserva fraccionaria, todo ello orquestado por los bancos centrales. Y el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, tarde o temprano descubre esos errores de inversión. En el momento en que se pone de manifiesto que los empresarios han sesgado sistemáticamente sus decisiones de inversión hacia un futuro más alejado en el tiempo, es decir, hacia proyectos de inversión que van a madurar en forma de bienes de consumo en un futuro más alejado, que el que los consumidores, las economías domésticas están dispuestos a esperar, en esa medida
se pone de manifiesto que hay muchos proyectos de inversión que no son sostenibles. Y entonces viene la crisis financiera y la recesión económica. Si hubiera ahorro genuino suficiente para sostener esos proyectos de inversión que pudieran culminarse hasta el futuro, entonces la recesión no llegaría, la crisis no se pondría de manifiesto o sería en todo caso menos virulenta. ¿Y esto qué tiene que ver con las pensiones? Pues tiene una relación directa, como estoy indicando, porque el sistema público de pensiones basado en el reparto incide precisamente de manera negativa sobre el ahorro individual y agregado del país y, por tanto, agrava el proceso de mala inversión generalizada en la medida en que reduce, contrae el ahorro genuino que sería necesario para sostener los proyectos de inversión erróneamente emprendidos. Otro tema interesante, otra digresión interesante en relación con esta primera insuficiencia técnica es explicar la gran similitud que hay entre el sistema público de pensiones basado en el reparto y los esquemas denominados de estafas piramidales. Esto es importante que lo entendamos. Yo recuerdo cuando era pequeño que había un juego, no sé si alguno de los aquí presentes habrá tenido la oportunidad de participar en él. Te mandaban una postal, ya nadie sabe lo que es una postal, ¿no? Y tú recibías la postal y decían, si manda su postal a no sé cuántos amigos, pues recibirá usted 500 postales. Bueno, pues esto era un tema piramidal porque uno recibía, mandaba y a su vez los otros con las direcciones y al final, pues era un esquema piramidal. Son los esquemas llamados Ponzi, esquemas Ponzi. El famoso Ponzi fue un estafador de origen italiano en Estados Unidos, pues que inventó una estafa piramidal que atrapó a miles y miles de personas en Nueva York. Prometía, si le entregaban dinero, unas rentabilidades extraordinarias, pero de 2 dígitos, en un entorno en el que había todavía patrón oro y el tipo de interés era muy bajo. Entonces, como decía mi abuelo, la gente está deseando que la engañen y va masivamente a, entre comillas, depositar su dinero porque les daba una rentabilidad tremenda. Y de hecho daba esa rentabilidad. Pero ¿en qué consistía la estafa piramidal? Consistía en que pagaba esa rentabilidad con las aportaciones de los ingenuos que llegaban después. ¿Y qué pasaba con la rentabilidad de los ingenuos que llegaban después? Pues también se le pagaba rentabilidad si es que venían todavía más ingenuos después, y así sucesivamente. Se llama una estafa piramidal porque su base tiene que ir creciendo cada vez más, y en teoría, si creciera indefinidamente, o si el señor Ponzi hubiera tenido la posibilidad de, a punta de pistola, obligar a que cada vez entrara un número creciente y sucesivamente creciente de personas al sistema, hasta llegar a las de todo el mundo, pues se habría podido mantener durante un periodo muy prolongado de tiempo esta estafa piramidal. Una digresión. Siempre se dice que las estafas piramidales, si cogen ustedes Wikipedia, enciclopedias, etcétera, siempre se habla de Ponzi como el inventor de la estafa piramidal. Pero resulta que no, queridos discípulos, alumnos y oyentes aquí. La estafa piramidal se inventó en España. Y la estafa piramidal la inventó además una persona muy curiosa, la hija de Mariano José de Larra, doña Baldomera. Les voy a contar a ustedes la historia. Doña Baldomera pues, se casó y era pues, una mujer relativamente ingeniosa y entonces montó una estafa piramidal. Publicó que aceptaba depósitos en oro y que daba una rentabilidad del 10% en oro. Y entonces, pues una serie de incautos empezaban a darle sus monedas de oro y ella perfectamente y religiosamente pagaba su 10% en oro. Se corre la voz y cada vez más gente y cada vez más aportaciones. Y así fue creciendo hasta que llegó un momento, y lo mismo que sucedió con Ponzi, en que no pudo conseguir un número suficiente de nuevos incautos, que además tiene que ser exponencialmente creciente para pagar lo que había prometido, y entonces pues no pudo hacer frente a la obligación y todo el sistema se desmoronó. Y fue detenida por estafadora y fue juzgada. Y el caso llegó al Tribunal Supremo, el de doña Baldomera.
y fue absuelta. Increíble, ¿eh? Así como Ponzi, unas décadas después, pues fue condenado e ingresó en prisión, doña Baldomera fue absuelta, y además con un argumento jurídico impecable. Y es el siguiente. A ver, que se aten los machos, las feministas aquí presentes. Es que según el Código Civil, a la sazón en vigor, todos los contratos firmados por las mujeres casadas en los que no constara la autorización marital del marido eran nulos de pleno derecho. Y entonces el Tribunal Supremo dijo, es que todo lo que ha hecho esta señora es nulo, aquí no hay ningún contrato ni nada, porque no constaba la autorización de su marido. Bueno, vemos que en uno y otro caso, los sistemas de estafa piramidal que se basan en el reparto, o sea, se coge con una mano y se dan con la otra, y además en unas promesas exorbitantes, unas rentabilidades tremendas, terminan entrando en crisis y desmoronándose por falta de entradas de nuevos incautos en un número progresivamente creciente para mantener las promesas anteriores. He dicho que se solucionaría el tema, por lo menos durante un periodo muy largo de tiempo, si a punta de pistola pudieran obligar a entrar al número creciente de personas necesarias. Pues bien, precisamente eso es lo que hace el Estado. El Estado, en el sistema público de pensiones basado en el reparto, promete unas prestaciones muy generosas, que en términos actuariales, si calculamos su rentabilidad, es tremenda. Luego, en este sentido, hay una identidad respecto de lo que es una estafa piramidal. Y el sistema se basa en coger con una mano, es decir, que los que van entrando, los que entran, lo que supuestamente aportan o depositan, en el caso del esquema de doña Baldomera o de la banquera del pueblo en Portugal después, o en el esquema Ponzi, lo que aportan resulta que no es que se invierta, produzca una rentabilidad y que tú seas propietario de eso y de eso salga lo que te van a pagar, no. Se gasta íntegramente en pagar a los que previamente se les había prometido la correspondiente prestación o rentabilidad. O sea que hay una analogía casi idéntica, una identidad casi, entre el sistema basado en el reparto y lo que sería una estafa piramidal. La diferencia está en que la estafa piramidal tiene las alas muy cortas, porque tarde o temprano se desmorona, mientras que con todo el aparato coactivo del Estado, a punta de pistola, se obliga a que todas las generaciones nuevas de ciudadanos participen en el sistema. Y entonces alguien podría decir, bueno, pues fenomenal, esto es una función adecuada del Estado, hay algo que la coacción sistemática del Estado hace bueno, y es que permite el sistema de pensiones y hace posible lo que se llama la equidad intergeneracional, que es un término muy bonito. ¿Quién va a estar en contra de una cosa que es equitativa? Aunque es a costa de la libertad del ser humano, porque se impone por la fuerza coactiva. Todo el mundo a la fuerza tiene que intervenir y participar en el sistema. Participo yo a la fuerza y luego además estate tranquilo, porque cuando tú te jubiles, tus hijos y nietos también a punta de pistola van a pagarte tus prestaciones. Entonces, en términos de modelización teórica y actuarial, si el sistema estuviera en equilibrio y no hubiera cambios significativos, en teoría podría mantenerse en base a esta coacción sistemática del Estado entre las diferentes generaciones per saecula seculorum. Pero hay un problema, y este es la segunda insuficiencia, el segundo problema técnico que vamos a comentar. Hay un problema que no se había previsto en un principio, y es que a pesar de que a punta de pistola se garantice la entrada de nuevos incautos, todos, sin embargo, hay un problema biométrico, y es que resulta que como consecuencia desde el advenimiento de la revolución industrial y como consecuencia del desarrollo económico, la prosperidad que genera el capitalismo, a pesar de a trancas y barrancas y todas las intervenciones y persecuciones de que es objeto, etcétera, resulta de que se produce, en mayor o menor medida, pero en todos los países, un envejecimiento paulatino de la población. Y este envejecimiento paulatino de la población es el resultado de dos efectos. Por un lado, el resultado de la disminución de la natalidad,
Y por otro lado, que como consecuencia de la mejora del nivel de vida, la calidad de vida, la introducción de mejoras sanitarias, etcétera, también la esperanza de vida no deja de crecer. Miren, y enseguida vamos a hablar, y vamos a hacer bastantes digresiones sobre el señor Otto von Bismarck, tiene la idea genial, dice, Albricias ya ha descubierto la forma ideal de solucionar el tema de las pensiones y introduce el sistema de pensiones basado en el reparto en Alemania en 1884. Bueno, pues pone como edad de jubilación los 65 años y resulta que la esperanza media de vida entonces en Alemania no llegaba a los 60 años, 60, 61. O sea que, oiga, si usted le voy a dar pensiones a partir de los 65 y resulta que la esperanza media no llega a los 65, bueno, pues entonces la promesa es una promesa bastante en el aire, porque van a ser muy pocos los que lleguen a esa edad. Y sin embargo, paulatinamente, pues en un siglo, la esperanza de vida no ha dejado de crecer y hoy en día en España está entre los 80 y los 85 años. Es decir, fíjense ustedes que ha crecido 20 años y sigue creciendo. Aparte de que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿eh? Aquí también las feministas tendrían que poner el grito en el cielo porque lo que hay es una discriminación en contra de los varones, a ver cómo podemos arreglar. Y es que hay, por término medio, las mujeres viven 7 años más que los hombres. Y se pensó que como consecuencia del acceso de la mujer a la vida laboral, que asumiera las mismas responsabilidades que los varones, el mismo estrés, la superwoman, fumando, etcétera, se pensó que paulatinamente la esperanza de vida iba a equipararse entre hombres y mujeres. Y resulta que no ha sido así, no solo no se ha equiparado, sino que ha seguido creciendo la diferencia. Por eso la mayor parte de los viudos son viudas, que sobre todo hay viudas. En Estados Unidos dicen, lo que hay es viudas y ricas, porque han estado acumulando durante mucho tiempo y se quedan con el dinero del marido. Aquí en España no, son viudas, hombre, ricas en la medida en que tienen una gran esperanza de vida y una pensión que se supone que está garantizada, ¿no? Los viudos son muchísimo menos. Y esto habrá que hacer algo para evitar esta discriminación. Pero vean ustedes, esto por el lado de la esperanza de vida, pero vamos a ver por el lado de la natalidad. Simplemente les voy a dar un dato. ¿Saben ustedes cuántos niños nacieron en España en 1975? 680.000. ¿Saben ustedes cuántos niños han nacido en España el año pasado, en el 2017? No llegaban a 400.000. Entonces, claro, obviamente, miren la evolución, que además es pareja en casi todos los países, si bien es cierto que hay diferencias significativas, de grado, etcétera, pero en el caso de nuestro país es que es tremendo. Si cada vez las nuevas generaciones llegan menos, porque se ha producido una caída tremenda de la natalidad, es que de 680 a 390.000, fíjense, estamos hablando de una caída porcentualmente espectacular y sigue cayendo. Y por el lado de las personas mayores cada vez viven más años, está claro que el porcentaje de personas que tienen una edad superior a la de la jubilación cada vez es un porcentaje más elevado. También es muy gráfico. Cuando el general Franco, tan denostado general Franco, enterrado aquí al lado, por lo menos sigue enterrado. Yo todavía no sé si, a no ser que con nocturnidad y alevosía haya alguien sacado el cadáver plagiándolo para que, poniendo un plagio encima para que no se note que se lo han llevado, etcétera. Yo supongo que sigue. Cuando el general Franco en el año 64 reproduce y mimetiza el sistema de Bismarck del sistema público de pensiones basado en el reparto, y esto es algo, por cierto, tabú, que no se puede decir en España, porque resulta que uno de los pilares básicos del tan alabado y cacareado estado del bienestar, que a nuestros políticos se les llena la boca de orgullo, resulta que es creación del dictador. Yo creo que, aunque solo fuera por eso, habría que mantener la lápida ahí o poner debajo creador del estado del bienestar en España y luego llevárselo o hacer algo. O aquí estaba el creador del estado del bienestar en España, ya no está porque se lo han llevado. O algo habría que poner, ¿no? Cuando en el año 64 se crea el sistema de pensiones basado en el reparto en España, de verdad, porque antes había un sistema mixto de capitalización, etcétera, había 6 activos, 6 personas trabajando por cada persona jubilada. En este momento en España hay 2 personas, y dependiendo del ciclo, a lo mejor no llegan a 2, trabajando por cada persona jubilada. Y esto es otra manifestación muy ilustrativa de cómo se produce un fenómeno que echa por tierra incluso la esperanza quimérica de hacer posible esta estafa piramidal, entre comillas,
gracias a la coacción del Estado, que supuestamente garantiza que todas las generaciones nuevas, a su vez, entran esclavizadas de manera coactiva en este sistema, ¿no? Pues aún utilizando la coacción, el sistema no es viable. Y no es viable porque el incremento continuo de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad hace que el coste de mantener a los jubilados crezca como una bola de nieve hasta hacerse insoportable. Porque es que hay proyecciones incluso para el año 2050 de que llegaríamos, o más adelante, a 1 a 1. O sea, cada un activo tendría que sostener a un jubilado, ¿eh? Y eventualmente, un siglo, 2 siglos, etcétera, a lo mejor resulta que medio a 1, o sea, habría nada más que media persona trabajando para mantener a un jubilado. O sea, es una cosa tremenda. Y al final, hipotéticamente, asintóticamente, llegaremos a todo el mundo, salario universal, gratis, todo el mundo viviendo gratis y trabajando nadie. Parece que es el ideal, que por lo menos es el ideal podemita y del Partido Socialdemócrata, que nos ha gobernado hasta hace muy poco, que ha sido derrocado afortunadamente, que era el Partido Popular, ¿eh? Bien. Que también se les infla el estado del bienestar, como las grandísimas conquistas sociales. Vamos a dar algunas cifras. Bueno, tenía aquí una relación de diferentes países, Francia, etcétera, pero lo voy a resumir, es muy sencillo, todos siguen la misma tónica, aunque en términos absolutos las cifras no sean iguales, pero todos van en la misma dirección. Pero vamos a dar algunas cifras, que son de los presupuestos generales del Estado, Montoro, que acaban de aprobarse antes del verano. Son los presupuestos generales de la derechona socialdemocracia, derechona de izquierdas, es decir, del Partido Popular, y que ha aprobado en olor de multitud el Parlamento. Los presupuestos generales del Estado, el PIB español es en torno al 1.000.000 de millones de euros, grosso modo. Esto es una cosa que tiene usted que tener siempre en la cabeza, y para que sitúen, digamos, comparativamente en los diferentes países, esto es una pequeña digresión, pero que se les grabe siempre, que es importante. Italia es 1,5 veces España, punto, en producción, es decir, 1,5 millones. Francia es el doble que España, 2. Y Alemania 2,5 veces. Y si suman Alemania, Francia, Italia y el resto de los países, pues tenemos 10 veces España, y que viene a ser 10-11 veces España el PIB de Estados Unidos. Lo digo para que todo el mundo sitúe. Bueno, en los últimos presupuestos generales del Estado, la partida más importante es la de pago de pensiones, que asciende a 140.000 millones de euros. 140.000 millones de euros, que es sensiblemente más de 10.000 millones de euros al mes. Y ¿cómo se sitúa esto? Vamos a ver. Pues para que son entre 11 o 12.000 millones de euros al mes. Todo el presupuesto de la Defensa Nacional son 15 días de nómina de pensiones. O sea, todos los soldados, los ejércitos, etcétera, 15 días. Estamos hablando de 7.000, 8.000 millones de euros. ¿Eh? Todas las obras públicas de España, 20 días de nómina de las pensiones. No llega ni al mes. Todas las obras públicas, todos los AVEs, etcétera. El sistema educativo español. Esta sí que es la otra pata del sistema de pensiones. Entre 3 y 4 meses de nómina del sistema público de pensiones. Lo digo para que en términos proporcionales nos situemos de lo que estamos hablando. Y claro, ¿qué sucede? Bueno, aparte, ahora lo comentaremos también, de haber echado por tierra las reformas que eran parcheos y que daban un poquito de aire y de oxígeno y daban una pequeña prórroga para ir tirando, que había aprobado el Pacto de Toledo hace pocos años y que por un plato de lentejas se vendieron y quedaron en suspenso por el Partido Socialdemócrata, que ahora está en la oposición, con la finalidad de conseguir terminar la legislatura. La maniobra les salió perfecta porque 10 días después fueron expulsados del gobierno, y fíjense la herencia que han dejado a España. Bueno, pues las contribuciones que se obtienen del sistema, y a pesar de que estamos saliendo de la crisis y mejorando el paro, incrementándose el empleo, etcétera, resulta que hay un déficit estimado al año de 18.000 millones de euros. Diferencia entre las pensiones que se van a pagar o se están pagando y las contribuciones que se obtienen del sistema.
Es decir, un déficit que es entre el 15 y el 18% del PIB. Lo digo porque... No, entre el 1,5 y el 1,8% del PIB, del déficit, el déficit del sistema, que viene a ser el 15% del total presupuesto de la Seguridad Social. Si hemos dicho que son 140.000 millones, pues hay 18.000 millones de déficit. ¿Y ese déficit por qué surge? Precisamente por la combinación del sistema basado en el reparto y el envejecimiento paulatino de la población. Cada vez somos más, en términos relativos, los jubilados en relación con los que entran con los que empiezan a trabajar en el mercado laboral y trabajan y dan contribuciones. Pero es que además resulta que hombre, dirán, es que la gente se muere, bien, y esos salen del sistema y no hay que pagar pensiones. Está todo además informatizado. Hace muy poco falleció mi madre, el 19 de agosto, e inmediatamente recibe una notificación de la Seguridad Social diciendo su madre ha fallecido, tenía una pensión y se le interrumpe. Fíjense, lo tienen ya conectado porque están deseando que se muera todo el mundo, porque si no el sistema no funciona. Pero resulta que entran a un ritmo más rápido de los que salen, como consecuencia del envejecimiento paulatino de la población, las mejoras, la prosperidad, las mejoras sanitarias, etcétera, y además la pensión media que percibía o que perciben las personas que van falleciendo es sensiblemente inferior a la pensión de los que entran. Otro problema agravado, sí, lo que hace que el sistema todavía sea más insostenible. Y luego está el tema de la tasa de sustitución, que es muy importante. La tasa de sustitución lo que refleja es, por término medio, qué porcentaje representa la pensión respecto del salario que se percibía en activo. Y es muy interesante ver la tasa de sustitución de todos los países de la Unión Europea. Por ejemplo, el país fundador, por el señor Bismarck, del sistema público de pensiones basado en el reparto, la tasa de sustitución media es el 45%. Es decir, por término medio, la pensión que se percibe del sistema basado en el reparto no llega a la mitad, el 45% del salario real que se percibe como media cuando estás en activo. Pues bien, España, como aquí somos más machotes que nadie, e inventamos la estafa piramidal, gracias a doña Baldomera, aquí la tasa de sustitución es el 70%, entre el 70 y el 75%, porque somos gente del estado del bienestar. España es lo mejor, ya lo dice Borrell, una democracia mucho más madura y desarrollada que la de Bélgica. Los primeros en estafas piramidales y los primeros en tasa de sustitución. Estamos en España. 18.000 millones de déficit, más del 15% de todo el presupuesto y creciente en el sistema público de pensiones. Y vamos a referirnos, para terminar, al último aspecto técnico que me gustaría mencionar, y es que vuelvo a lo que comentaba antes. Esto es una de las grandes contribuciones que hizo ver ya en la crítica al estado del bienestar, que pergeña Mises en su obra El socialismo, ya clásica, publicada en 1922, 2 años después del famoso artículo sobre la imposibilidad del cálculo económico socialista. Dice, oiga, no sean ustedes, estaba en el debate, en el día a día, ya estaban empezando a experimentar los efectos negativos del sistema público de pensiones basado en el reparto en el mundo de habla alemana, etcétera, ¿no?, de lengua alemana. Dice, no sean ustedes ingenuos, esto es una trampa saducea de los políticos. Hasta el último marco o hasta el último euro de las contribuciones al sistema público de pensiones las paga el trabajador, no la empresa. Eso es una ficción jurídica. Eso de que 30 puntos los paga la empresa y a mí en mi nómina solo me descuentan 6,7 que pago yo y por tanto hemos arrancado al desalmado empresario que pague el sistema, es una manera torticera y demagógica, basada en el engaño y en el fraude a la ciudadanía, porque desde el punto de vista de la teoría económica, hasta el último euro de coste al sistema lo paga cada trabajador. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el coste de la seguridad social forma parte del coste laboral total que el empresario tiene que afrontar. Y cuando él compara lo que un trabajador le produce, es decir, su productividad marginal, el valor descontado en su productividad marginal, con lo que le cuesta al trabajador, pues lo que tiene en cuenta no solo es la nómina, digamos, que le paga directamente, sino también todos los costes periféricos, el más importante de los cuales son estos 30 puntos de la seguridad social. También hay otros costes, como lo rígido que es el mercado laboral, lo problemático que es despedir a un trabajador, etcétera.
al empresario, a todos los empresarios les daría lo mismo pagar esos 30 puntos a sus trabajadores directamente. El coste laboral no se incrementaría ni un céntimo de euro. Y que los trabajadores con ese dinero hicieran lo que estimasen conveniente. Claro, esto no les interesa a los políticos que se generalice esta idea, porque entonces sí que empezaría a cuestionarse todo el sistema, porque muchos harían números y dirían, anda, es que me están quitando el 25% de lo que yo gano y yo a lo mejor con ese dinero es que soy, aunque sea 1000eurista, joder, 1000 euros al mes, pero es que el 25% son 250, que son 3.500 euros al año. Es que yo con 3.500 euros al año los meto en un fondo de pensiones, o se los doy a García Paramés o la Compañía España de Seguros, que es la mía, y hacemos un seguro de jubilación, y un 1000eurista es que acumula un capital a la jubilación inmenso. Y además que una pensión garantizada de verdad, es decir, de las que puedo ir a los tribunales a exigir porque está respaldada por inversiones reales que existen ahí y no en un sistema basado en la estafa piramidal de doña Valdómera. Aquí se ha dado un pequeño paso adelante y es que desde hace pocos años los salarios, lo que pasa es que la gente no se da cuenta, se pone abajo el coste laboral total que tiene el trabajador, es decir, lo que está abonando la empresa por cada uno. Lo que pasa es que nos ha dado el paso de elevar al bruto los salarios, que es lo que había que hacer, y poner el descuento como el IRPF, tal descuento a cuenta de IRPF en la nómina, luego descuento para la seguridad social. Si metemos el 37%, fíjense ustedes, el 30 o 30 y pico que está pagando el empresario, más el 6,7 que ya nos descuentan, eso la gente que está, los administrativos, los white collars, porque si estamos hablando de un marino, lo digo porque yo tengo 2 marinos contratados en mi barco, pues es el 41%, porque se supone que el riesgo profesional es mucho más alto, etcétera. ¡41%! Lo que estamos hablando es una fortuna. Bien, y ahora, muy brevemente he resumido los problemas técnicos que hacen que este sistema sea insostenible y además el problema es insoluble. O sea, esto está clarísimo. Antes he dicho, es el problema más grave que hay. Y si tenemos una responsabilidad, es que a nivel ciudadano de cualquier persona de a pie en nuestro país hoy en día es la de estudiar, entender esto y por parte de los expertos explicarlo. Es curioso, pero esto es un secreto a voces. Este es el secreto a voces que nadie dice. O sea, esto que estoy explicándoles a ustedes lo saben todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo, incluso hasta los políticos, incluso, fíjense, hasta los presidentes de gobierno, incluso hasta los doctores, presidentes de gobierno lo saben. Incluso, fíjense ustedes. Lo sabe todo el mundo, un secreto a voces, pero es un secreto a voces que no se puede decir, porque, de hecho, se creó el llamado Pacto del Silencio, más conocido como Pacto de Toledo. Mantengamos esto en silencio, mantengamos montado el sistema de que el estado del bienestar es algo buenísimo y que no se conozca, y luego ya entre bastidores vamos a ver qué parcheos hacemos para que esto pueda tirar pues otros 5 años, otros 10, etcétera. Y no lo vamos a hacer moneda de discusión política, porque como todos sabemos que es insostenible y todo es una mentira, pues nos quedamos todos con el equipo. Y esto es algo que está empezando un poco a quebrarse ahora. ¿Qué pasa? Cuando se hace una mentira generalizada, la democracia, esto es algo que el profesor Bastos aquí presente siempre explica muy bien, mucho mejor que un servidor, la democracia se basa en el engaño, en la mentira. Es un sistema que se basa en la mentira, ¿no? Bueno, pues mantengamos esa mentira en la medida posible oculta y que siga el carro para adelante. ¿Qué pasa? Que en cuanto hay la menor cuestión, como todo se basa en la mentira, ¿qué es lo que sucede? En cuanto, pues que salen millones de jubilados a la calle a exigir algo lo más lógico del mundo. Yo tengo, hombre, obviamente, he estado trabajando toda mi vida y cotizando, tengo derecho a mi pensión y además que menos que se revalorice con el IPC. Y todo el mundo me dice, claro, obviamente, que se revalorice con el IPC. Y grandes manifestaciones, etcétera. Luego ven un problema insoluble, un gran pacto de silencio, todo basado en una mentira, en un fraude y los efectos que tiene. Y una encrucijada, una tesitura. No hay forma humana de salir de esto. Y estamos discutiendo que si plagios, que si no plagios, etc. Pero este es el problema. Ningún político se atreverá nunca a afrontarlo, entre otras cosas porque destapar la mentira significa una decepción generalizada y un coste en términos políticos inmenso. Y esto me da pie para comentar el primer problema ético íntimamente relacionado con los anteriores. Y es que el sistema de reparto en el que se basa el sistema público de pensiones es
esencialmente inmoral e injusto, porque no ofrece ninguna garantía. Es decir, se vende la seguridad social como si fuera un contrato de seguro, en el que yo o cualquiera de ustedes he trabajado y he contribuido al sistema y por tanto tengo derecho a la pensión cuando me jubile, como si esto fuera un contrato en el que hay dos partes y la otra parte, como yo te he dado aportaciones, tú has invertido, está ahí el fondo bien invertido y luego me das la rentabilidad, me lo devuelves en forma de pensión. Aquí no hay ningún contrato. Aquí lo que hay es, iba a decir de nuevo la palabra fraude de engaño, bueno, digamos que la inmensa mayoría de los ciudadanos no son conscientes de que no hay ningún contrato, de que la totalidad de lo que ellos pagaron se gastó en su día y de que por tanto no hay ninguna garantía de que perciban sus pensiones el día de mañana. Es decir, el cobro de nuestras pensiones cuando nos jubilemos en el futuro dependerá del albur político y de las posibilidades económicas del futuro. Ya veremos qué pasa. Pero no hay ningún fondo garantizado, ninguna garantía, ningún contrato, ni nada de nada. Dependemos al 100% del Estado y de lo que políticamente se determine el día de mañana. Porque no, repito, no hay ninguna acumulación de capital ni de fondo, ni mucho menos asignada individualmente, que pueda garantizar el cobro de las pensiones. Luego, no hay ninguna garantía y lo que hay es una dependencia absoluta del Estado. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión. Yo les recomendaría a todos ustedes que leyeran el artículo sintético sobre la historia del liberalismo en Alemania, que hemos publicado en su versión española, hace 2 números en la revista Procesos de Mercado. El artículo está escrito por Ralf Raiko, fue doctor en historia y gran libertario austriaco, y con motivo de su fallecimiento y en homenaje a él publicamos este artículo. Léanlo porque es que no tiene desperdicio, pero le voy a hacer un pequeño resumen del artículo. La historia de Otto von Bismarck es la historia del político sin escrúpulos. Comienza liderando el Partido Liberal Alemán, pero luego, paulatinamente, cada vez se va sesgando más hacia el estatismo autoritario. Iba a decir la derecha, pero no, es el socialismo autoritario, que es la derecha, vamos. Y creando un Estado prusiano, cada vez más militarizado, con un ejército creciente, esa idea grandiosa militarista alemana. Y entonces esto ya empieza a producir escisiones en el Partido Liberal Alemán. Luego protagoniza la Kulturkampf, dice, es esencial que la educación la monopolice el Estado. La idea de todos los políticos, de adoctrinar, controlar la educación, ¿para qué? Para adoctrinar a toda la ciudadanía y convertirlos en un ejército al servicio del Estado. Me da lo mismo que sea el Estado español o la República catalana, porque son todos los mismos perros con distintos collares. Todos quieren. Nadie cuestiona que la educación sea pública y lo que hay una lucha a muerte es por ver cuál será el contenido del adoctrinamiento. Unos quieren que sea el de Mao Zedong, otros quieren que sea el estatista republicano, otro el estatista nacional, etc. Entonces, esta idea de la educación estatal la impone Bismarck y entonces hay un tremendo debate porque las iglesias, encabezadas por la Iglesia Católica, se rebelan y dicen que no, que hay que defender la libertad de educación, que no debe ser responsabilidad del Estado educar a los ciudadanos. Una idea recogida, por ejemplo, por Wilhelm von Humboldt, el gran liberal alemán, porque dice que eso termina siendo adoctrinamiento y que tienen que ser los padres los que decidan, según sus circunstancias, ideologías, creencias, etcétera, cómo educar a sus hijos. Y entonces se organiza el Kulturkampf, donde por un lado están los libertarios, encabezados por la Iglesia Católica, y en el otro lado los pseudoliberales, ya sesgados y liderados por Bismarck hacia el estatismo, defendiendo el adoctrinamiento jacobino de la vía de educación estatal. Y entonces tiene otro problema Bismarck importante, y es que empieza a surgir un partido socialista, marxista, importante en Alemania, cada vez atrae a más trabajadores, y entonces él quiere bloquear esa especie de movimiento de izquierdas. ¿Y cómo piensa que lo puede solucionar?
albricias, ya lo he descubierto. Vamos a prometer un sistema de pensiones y además basado en el reparto. Y establece en 1884 un proyecto de ley que se aprueba en el Parlamento, estableciendo un sistema como el que les acabo de explicar por primera vez en Europa, hasta el punto de que hoy en día se conoce como el sistema financiero del reparto como el sistema continental europeo de origen bismarckiano. Bien, es cierto que tenía sus pequeñas trampas, como que la pensión era a partir de los 65 años y muy poca gente llegaba, etcétera, pero no importa, porque una vez que se viola un principio, ya estás perdido. Y entonces ya a la sazón se había extendido el partido, digamos, de Bismarck, se había extendido de él el Partido Liberal Genuino y su líder era Eugene Richter. Y ese es muy importante porque Eugene Richter, que tenía una capacidad de oratoria extraordinaria, hay un debate que tienen ustedes que leer en el que Richter pide la palabra y le dice a Bismarck: señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley, repito, del sistema público de pensiones basado en el reparto, va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado? Y entonces se levanta Bismarck, toma la palabra y dice: ese es precisamente mi objetivo. Claro, de esos polvos estos lodos. De tener a todo el pueblo alemán dependiente del Estado y militarizado, ahí tenemos luego 2 guerras mundiales, todo tipo de genocidios, etcétera. De tener a todo el pueblo español dependiente del Estado, ahí está este problema insoluble. Pero es que además, desde el punto de vista ético, es muy dudosa la legitimidad ética de colocar este peso inmenso en el hombro de nuestros hijos y nietos y de personas que incluso todavía no han nacido, que es el de mantenernos el día de mañana en base a este sistema. ¿Es que les hemos pedido su autorización? Claro, como el sistema es inviable, al final es un juego suma cero. Si se mantienen los compromisos que los políticos irresponsablemente han hecho en este ámbito, es a costa de poner un peso cada vez más insoportable en los que trabajan. Y si resulta que se pone de manifiesto que los compromisos no son asumibles, pues entonces los que trabajan tienen un poquito más de desahogo. Pero en todo caso, lo que unos ganan, otros pierden. ¿Y qué es lo que hay al final? Un conflicto social insoluble entre 2 clases opuestas. Claro, a los políticos esto les encanta, porque piensan que puede ser objeto de micromanipulación política para mantenerse en el poder y tirarse los trastos a la cabeza. Y es que la seguridad social se basa, y este es otro problema técnico, otro problema ético también muy obvio, en un paternalismo trasnochado, porque muchas veces se argumenta, no, es que tenemos que hacer esto porque hay mucha gente que si no, no tendría pensión cuando se jubilase. Bueno, pues podemos aceptar efectos dialécticos el argumento, pero ¿está justificado que si por imprevisión, mala suerte, etcétera, cada día termine el día y haya gente, algunos indigentes, etcétera, que no puedan comer? ¿Está justificado que por esto se obligara a todos los españoles o a todos los ciudadanos a comer en cuarteles un racho uniforme a la misma hora, financiado por el Estado? Todo el mundo diría, no, esto es una locura. Aquí que cada uno coma cuando quiera, el horario que quiera, la comida que le guste, en restaurantes de lujo, en Zalacaín, en Hocher, o comida basura, lo que sea. Y si hay alguien que no llega, pues ya veremos por qué sistema de asistencia social les podemos ayudar. Pues bien, esto que parece una locura en el ámbito de la alimentación, que es vital, pues es lo que se está efectuando en el ámbito de las pensiones. So pretexto de que una minoría pudiera, por imprevisión, mala suerte, llegar a no tener pensiones, se obliga a toda la ciudadanía a entrar en un sistema de manera coactiva, tipo estafa piramidal y además inviable a largo plazo. Y es que la seguridad social es un sistema esquizofrénico, porque es como las buzzwords, las palabras comadreja, que siempre son engañosas, ¿no? El concepto de democracia popular o democracia orgánica, ¿no? Justicia social, siempre se le pone este añadido y entonces es para significar justo lo contrario de lo que es. Miren, la seguridad social no es ni seguridad ni social. O sea, que es el colmo del engaño semántico. No hay ninguna seguridad de que vayamos a percibir nada. Y además tampoco es social. Porque es que hay mucha gente que le están quitando el 30% de su sueldo y son menos de 1.000 euristas, a lo mejor para pagar pensiones a millonarios. Es el colmo de los absurdos. Entonces, ¿cuál es la única solución? Solo hay una solución. Punto. Acabar con el sistema basado en el reparto.
Y todo el mundo, ¡oh, eso es acabar con el estado del bienestar! No, señores, eso es devolver la responsabilidad de las pensiones a los ciudadanos de a pie. Hombre, hay un problema, y es que cuando hay un sistema como este, intergeneracional, cuando se haga la reforma, hay una generación que va a tener que pagar 2 veces. ¿Estarán dispuestos los ciudadanos a hacer esto? Una vez que lo entiendan y a salirse del sistema basado en el reparto. Pues resulta que hay diferentes ilustraciones históricas y de otros países donde se ha puesto de manifiesto que sí. Miren, en el Reino Unido, en los años 70, y con una tasa de sustitución muchísimo más baja, se puso de manifiesto y se hizo vox populi la imposibilidad del sistema, y resultado de un pacto entre los 2 partidos, el laborista y el conservador, se decidió dar la opción para que todo el que quisiera se marchara del sistema público de pensiones. Ojo, reconociendo que había que seguir pagando pensiones a muchos jubilados, solo se le permitió que 10 puntos, un 10%, también el 30 y tantos que se pagaba al sistema público, solo pudiera uno, el que se marchara del sistema público, ver reducido en esos 10 puntos, y esos 10 puntos llevarlos a un seguro de jubilación o a un fondo de pensiones. Era un experimento social, porque seguían obligados a contribuir el resto, 20 y tantos, 27%, para mantener a los jubilados. ¿Y qué pasó? Señores, el 99% de los trabajadores decidieron irse del sistema. Fíjense ustedes la confianza que tenían en él. Y luego se hizo lo mismo en otros países. Se habla siempre de Chile. A mí no me gusta hablar de Chile porque enseguida se dice que si lo hizo Pinochet para desprestigiar. Hablemos del Reino Unido, que además se convirtió en la primera potencia inversora y ahorradora y financiera en Europa. ¿Y cómo se haría esto en España? Bueno, pues muy sencillo. Miren, en España ya tengo los números hechos. Es muy sencillo. En España damos la misma opción. El que quiera irse, que se marche. 10 puntos que se puede llevar 10 para su sistema privado de pensiones. Y luego, eso sí, el compromiso de seguir contribuyendo al sistema. ¿Durante cuánto? Una generación. Ya no entra gente nueva y hay que seguir pagando hasta que el último jubilado de los que hay ahora se mueran. 25 años. 10 puntos del 37% que ahora se paga, que pues viene a ser en torno a pues un poquito más de la cuarta parte. Y para que ustedes hagan una idea, el sistema público, lo acabo de decir, las pensiones, su presupuesto son 140.000 millones, pues viene a ser el 12% del PIB, la cuarta parte es un 3% del PIB. Si de pronto el sistema público de pensiones deja de percibir 10 puntos, porque todos los españoles que estamos nos decidimos ir, cosa que tampoco sucedería, porque las personas más próximas a la jubilación en sus números no les interesaría, habría una merma de un 3% del PIB. Lo que yo propongo es que el Estado cubra sus cuentas, hable con la Unión Europea y diga, miren, durante una generación vamos a tener un 3% del déficit, pero es porque estamos haciendo el esfuerzo de pasar del sistema basado en el reparto al sistema de capitalización, solucionando definitivamente todos los problemas. Y si además le hacen caso al profesor Huerta de Soto, y no se dejan llevar por las veleidades de la teoría de la liquidez, y se dan cuenta de que todos los problemas financieros tienen su origen en la existencia de una banca con reserva fraccionaria, y para mayor INRI se decide establecer un sistema con coeficiente de caja del 100%, resulta que todo el problema quedaría ipso facto resuelto. ¿Y por qué? Porque si se consolidan los depósitos a la vista con dinero de nueva creación y a partir de ese momento se mantiene al 100% todos los depósitos, y por tanto solo se pueden prestar por los intermediarios financieros lo previamente ahorrado, etcétera, todos los activos que actualmente lucen en los balances de los bancos como colateral de los depósitos a la vista, se pondría de manifiesto que es el resultado de la expoliación o el señoriaje, por decirlo de alguna forma, secular que la banca ha extraído de manera también oculta la gran mentira a la ciudadanía. Lo que yo propongo en mi libro, en el capítulo 9 de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, es una reforma mejorada de la que Irving Fisher, en la misma línea, propuso en los años 30, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, y es convertir todos esos activos en unos fondos de inversión y canjearlos por la deuda pública viva. Con los estudios que han hecho en Inglaterra, el Cobden Center, pone de manifiesto que permitiría en Inglaterra, en España, devolver toda la deuda pública viva. A los titulares de deuda pública se les daría
las participaciones correspondientes a esos activos de la banca, que quedarían liberados. ¿Y eso cómo puede ser? Pues muy sencillo, porque los depósitos ya quedarían consolidados con nuevo dinero de nueva creación, que no sería inflacionario porque estaría ahí esterilizado. Si además la reforma que propongo, que es plenamente, se puede llevar perfectamente a cabo en la situación actual, se acompaña de la reforma financiera de la banca que propongo, ya saben ustedes que ha habido un referéndum en Suiza precisamente sobre esto, no se ganó, pero el mero hecho de que se haya discutido es ya un avance años luz. Entonces, al devolverse la deuda pública viva, resulta que lo que cuesta actualmente los intereses de la deuda es incluso superior a ese 3% que sería el desfase que tenemos, con lo cual cerraríamos el círculo y solucionaríamos todos los problemas de nuestro sistema público de pensiones, porque ya ni habría efecto negativo sobre el ahorro, sino todo lo contrario, la gente ahorraría para su jubilación al no haber reparto, ni tendría ningún problema el envejecimiento de la población al no basarse en la llamada solidaridad generacional. Cada generación se mantendría a sí mismo, seríamos conscientes de lo que de verdad le costamos al empresario, de lo que nos pagan en bruto, y nosotros seríamos dueños de nuestro destino y decidiríamos qué parte ahorraríamos, y todos los problemas éticos de poner en los hombros de nuestros nietos aún no nacidos esta carga desaparecerían, y sobre todo tendríamos una garantía verdadera de que percibiríamos las pensiones el día de mañana respaldada por activos que estuvieran ahí bien invertidos. Y todos los problemas estarían resueltos. Muchas gracias. ¿Preguntas?